Regresamos con Asdrúbal Oliveros, economista, consultor. Él es representante, socio y director de la firma Ecoanalítica, una de las más prestigiosas del país. Recientemente tuvieron un nuevo foro actualizando las proyecciones, las perspectivas económicas de Venezuela para el resto del año, inclusive para más allá, porque esto es un problema, como lo ha explicado él, de largo plazo. Venezuela está atravesando una crisis severa y el mal manejo de la política cambiaria ha sido una de las claves. Recientemente el gobierno estableció un nuevo dólar llamado SIMADI, popularmente conocido como Tucano, porque fue el día en que el presidente Nicolás Maduro afirmó que un avión Tucano iba a atacar 7 objetivos militares en Venezuela en lo que él calificó como un intento de golpe de Estado. Ese mismo día entró ese dólar que está hoy en cerca de 190 bolívares. Se ha terminado convirtiendo en otra referencia para la fijación de precios, en las distorsiones, además, en un mercado ya distorsionado. Este dólar podría convertirse, ya que está todavía un poquito más bajo del paralelo, todavía hay tiempo para que sea por lo menos una nueva referencia más baja del mercado paralelo, o por el contrario se prevé que se dispare el paralelo por toda esta escasez, esta baja del petróleo. Fíjate, Omar, efectivamente tal como ha funcionado el SIMADI hasta ahora, pues deja mucho que desear, ¿no? En principio, cuando se realizaron los estudios técnicos entre la banca, las casas de cambio, las casas de bolsa y las autoridades gubernamentales para el establecimiento de este nuevo sistema, pues se habló de un esquema un poco más abierto, de libre flotación, y que pudiera lograr eso del que tú hablas en tu introducción, es decir, un tipo de cambio que fuese una referencia, una especie de legalización del mercado paralelo en Venezuela y que pudiera ayudar a corregir o a reducir más que eliminar totalmente las distorsiones que sufre la economía venezolana en términos de precio, donde el elemento cambiario es el meollo de ese asunto. Ya en lo que lleva de tiempo, que es un poco más de un mes, casi 2 meses de funcionamiento, no ha sido así. El Banco Central no permite la libre flotación, pero lo que es más grave aún, no coloca dólares en este mercado. Entonces, nuevamente, un sistema fuertemente restrictivo. Para que tengamos una idea, el SIMADI sustituyó al llamado SICAD-2, que era un mecanismo también de acceso a dólar. Este sistema terminó otorgando 14 millones de dólares diarios, es decir, cuando fue eliminado eso era lo que otorgaba. El SIMADI está otorgando menos de 2 millones de dólares diarios hoy día, ¿no? Entonces habla un poco de la caída, de la reducción en términos de volúmenes del nuevo esquema que en la manera como está diseñado operativamente hablando y desde esta escasa oferta no podemos pensar que va a ser una referencia para un mercado, oficializar una especie de mercado paralelo, con lo cual el dólar negro va a seguir marcando la pauta, lamentablemente, y en la medida que los desequilibrios en Venezuela se mantengan, sobre todo el desequilibrio fiscal, y aquí me quiero detener brevemente en por qué el desequilibrio fiscal tiene impacto en el tema cambiario. El Estado venezolano tiene un déficit de caja cercano a 20 puntos de PIB, es decir, sus gastos superan a los ingresos en 20 puntos de PIB. Eso es una bestialidad, y me disculpan la expresión, pero no conozco otra, y no conozco un país que pueda tener unos niveles de déficit de esta magnitud. Eso hace que una muy buena parte de ese déficit, alrededor del 40%, según nuestros cálculos, sea financiado con emisión monetaria artificial desde el Banco Central de Venezuela. Lo que llaman algunos colegas dinero inorgánico o dinero sin respaldo. Ese dinero entra a la economía y, por supuesto, en un ambiente de escasez, en un ambiente de conflictividad política, social, de incertidumbre, muchos de esos bolívares lo que van es a presionar o a incrementar la demanda de los dólares. Entonces, en la medida que yo tengo un gobierno o un banco central que imprime billetes sin control, tú vas a tener una presión muy fuerte en la demanda de divisas, con lo cual la presión en el mercado negro se va a mantener, y eso explica por qué. Ese para mí es el factor estructural. Hay otros factores de coyuntura, pero el factor base, el factor estructural de por qué en Venezuela el dólar negro crece en términos de tendencia,
referencia, Y con la inflación. efectivamente es el tema del desequilibrio fiscal. Hasta que este tema de desequilibrio fiscal no se atienda, tú vas a tener no solamente el paralelo como referencia, sino además subiendo, ¿no? Y eso, por supuesto, te genera consecuencias, como tú muy bien lo acabas de señalar, en términos de inflación. Eso explica por qué, cuando hablábamos en los segmentos anteriores de estas tasas de inflación tan elevadas, si a alguien no le quedó claro por qué en Venezuela esperan una inflación tan alta, bueno, tiene que ver también con el disparo de este dólar negro, el dólar al que efectivamente, si hoy un venezolano sin mayores restricciones quiere comprar un dólar, probablemente lo consiga, pero lo consigue a esta tasa, a 250 bolívares, no a 6.30, ni a 12, ni tampoco a 190, como tú acabas de señalar. Entonces, ese es un dólar que cada vez viene creciendo en términos de la marcación de precios, en términos del impacto de precios relativos y, por supuesto, profundiza las distorsiones que tiene hoy la economía venezolana. Esto de gobierno se parece a estas familias, a algunas personas que están endeudadas, pero en vez de intentar pagar sus deudas, cada vez se endeudan más, agarran una tarjeta para pagarle a la otra, le piden a la familia, a los amigos, y tiene como un horizonte infinito de deudas porque encima tiene deudas morosas. Ustedes han hecho los cálculos de, por ejemplo, cuánto le debe el gobierno a empresas expropiadas, a empresas que tienen que repatriar dividendos por sus operaciones en Venezuela y por también deudas comerciales. ¿A cuánto asciende esa cifra hoy en día? Si tú sumas deudas comerciales, es decir, por importaciones. Importaciones, dividendos que fueron aprobados y no se han pagado, dividendos de la industria petrolera, servicios, el cálculo que nos da es de 23.000 millones de dólares. Si sumas la deuda por expropiaciones, es decir, activos que fueron tomados por el gobierno pero que no le pagaron a sus legítimos dueños, son 12.000 millones de dólares, eso te da ya una suma de 35.000 millones de dólares, y a eso le puedes sumar incluso, que no está incluido en estos números, la deuda de la industria petrolera con sus contratistas, que es superior a los 10.000 millones de dólares. Entonces, estamos hablando de una cifra que no es deuda pública como tal, es decir, no son los bonos, no es lo que ven las bancas de inversión, los títulos que coloca Venezuela. Esto es otro tipo de deuda, es otro tipo de pasivo, probablemente con otro tratamiento, pero pasivo al fin, que tiene el Estado y que puede estar por el orden como una medida conservadora de los 45.000 millones de dólares. Además de la deuda financiera. Que sí está contabilizada. Para terminar, considerando toda esa deuda, considerando que han caído los ingresos petroleros, que está cerrado el crédito internacional para Venezuela, significa que al gobierno el expediente que le queda es seguir imprimiendo plata como si fuera una fotocopiadora, por lo tanto la inflación se va a mantener igualmente, como decías hace poco, con el dólar alto. Mira, lamentablemente eso que tú describes yo lo hemos caracterizado como un escenario de caotización. Es decir, la lógica del gobierno pareciera ser mantener esta política económica lo más que pueda, pensando a lo mejor en la benevolencia de que pronto los precios vuelvan a subir y con eso pretender entonces volver a esconder los desequilibrios y un poco para lograr contener las demandas sociales, digamos, todo el tema de protesta que pueda estar generando este tipo de elementos en lo social con una estructura represiva muy fuerte. Una represión que tiene una doble dimensión. Represión política, bueno, ya vimos los casos con el tema de los alcaldes, Ledesma, presos políticos, estudiantes, pero también una represión que tiene expresión empresarial. Lo que hemos visto con, bueno, colocar preso a directivos de empresas importantes en el país. Farmatodo, Día a Día, Practimercados. Exactamente, la amenaza a empresas españolas. Bueno, habla un poco de que el gobierno tampoco se mide en este tema. Sin embargo, creo que transita en un terreno minado, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que efectivamente, en la medida que no se ataquen los problemas de fondo, que la escasez siga creciendo, que los inventarios sigan mermando, el descontento social también está creciendo, lo reflejan la mayoría de encuestas serias que siguen estos temas en Venezuela. Por lo tanto, también los niveles de incertidumbre o los niveles de, digamos, la probabilidad de algún tipo de salida violenta o salida no ortodoxa a esta situación crecen. De hecho, todas las firmas de análisis internacional, o una buena parte de ella, para no generalizar, que hemos visto, y algunas bancas de inversión le asignan una probabilidad importante a
a este hecho algún tipo de los llamados estallidos sociales, golpe de Estado, cambio constitucional, una probabilidad que por lo que he visto en informes recientes fluctúa entre el 20 y el 40% como probabilidad de ocurrencia, porque efectivamente Venezuela transita una situación económica muy dura donde esto no puede ser un elemento que pueda ser eliminado del todo en el análisis que se haga sobre el país. Bueno, Asdrúbal, se nos ha acabado el tiempo, pero son temas que se van a mantener en palpitante actualidad en los próximos meses. Más adelante podemos actualizar estas perspectivas. Por supuesto, a la orden, muchas gracias. Gracias por Saludos venir. a todos. Ha sido el economista Asdrúbal Oliveros, consultor, experto, conferencista, socio de la firma Ecoanalítica, trazando estos escenarios expuestos en Caracas en un reciente foro. Esto es Análisis Venezolano, mi Twitter, @OmarLugo, disponible para comentarios. Muchas gracias por su sintonía y por permitirnos llevarles este programa. Hasta pronto. Quality Engines, elestimulo.com presentó.